Hoy compartimos un mensaje especial que sin duda tocará tu corazón. En medio de un mundo lleno de desafíos e incertidumbre, es fácil olvidar que nunca estamos solos. Dios camina a nuestro lado, guiándonos, corrigiéndonos y mostrándonos su amor de formas que quizás no siempre notamos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo Dios se comunica contigo? A menudo buscamos respuestas, señales o consuelo en lugares lejanos. Pero, ¿y si Él ya estuviera hablándote en este mismo instante? De formas sutiles, pero poderosas. Su voz llega a nuestro corazón y mente de maneras transformadoras, y reconocerla es clave para fortalecer nuestra fe y hallar propósito en medio de las dificultades. Este mensaje ha sido cuidadosamente preparado para quienes desean comprender mejor las señales de cómo Dios nos habla a través de nuestra mente. Al profundizar en esto, descubrirás maneras prácticas de percibir su presencia en la vida cotidiana. Reflexiona sobre tu propia experiencia. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de dirección o la sensación de que algo te falta? Escuchar la voz de Dios con mayor claridad es posible. Quiero que sepas que este momento es para ti, sin importar las dudas, los miedos o las dificultades que enfrentes. Dios está contigo, ahora y siempre. Te invito a que nos acompañes hasta el final, porque hemos preparado algo especial que puede aportar luz a lo que estás viviendo hoy. Al concluir, elevaremos una oración especial y poderosa por tu vida. Estás a punto de emprender un viaje extraordinario en el que descubrirás 25 señales claras de cómo Dios se comunica contigo a través de tu mente. Durante este recorrido, exploraremos cómo su voz se manifiesta en la vida diaria y cómo Él utiliza pensamientos, situaciones e incluso emociones para fortalecernos, guiarnos y darnos paz. Cada señal está basada en la palabra de Dios y ofrece enseñanzas profundas que puedes aplicar en tu día a día. Descubrirás que su presencia se hace evidente en los momentos más difíciles, en las decisiones complicadas e incluso en las pequeñas señales que muchas veces pasamos por alto. A medida que avancemos, verás cómo cada una de estas señales puede transformar tu perspectiva y acercarte aún más a la voluntad divina. Y recuerda, la última señal que abordaremos podría ser justamente lo que necesitas para hallar aquello que has estado buscando. Así que quédate con nosotros hasta el final. La primera señal es a través del recuerdo de versículos bíblicos. ¿Te ha pasado que en ciertos momentos un versículo viene a tu mente de repente como un susurro directo del corazón de Dios? No es casualidad. La palabra de Dios es viva y actúa en nosotros. El Espíritu Santo nos trae a la memoria pasajes que hemos leído o escuchado, justo cuando más los necesitamos. Como dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Piensa en esto. Si en un momento de angustia o incertidumbre recuerdas el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y de inmediato sientes calma y confianza renovada en Dios. No es una coincidencia. La Biblia no es simplemente un libro, sino un instrumento vivo de transformación. Cuanto más nos sumergimos en sus enseñanzas, más fácilmente reconoceremos la voz de Dios en nuestras vidas. Es por eso que es fundamental desarrollar el hábito de leer y meditar en la palabra. Cada versículo que memorizamos es como una semilla plantada en tierra fértil, lista para germinar en el momento preciso. El Espíritu Santo riega esas semillas, trayendo a la luz las palabras que más necesitamos escuchar en el instante justo en el que pueden marcar la diferencia. Recordemos la historia de un hombre que se encontraba en una encrucijada profesional.
sin saber qué camino tomar. Se sentía perdido, sin dirección. Mientras oraba, un versículo vino a su mente. Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Decidió confiar en el Señor, y poco después recibió una respuesta inesperada, pero llena de propósito. Ahora, reflexiona en tu propia vida. ¿Cuántas veces una palabra de la Biblia ha llegado a ti en el momento exacto en que más la necesitabas? Esta es una de las señales más claras de que Dios siempre está a nuestro lado, guiando cada uno de nuestros pasos. Y mientras continuamos este recorrido, prepárate para descubrir la próxima señal. Cómo Dios nos orienta a través de firmes convicciones sobre lo que es correcto e incorrecto. Esta es una de las maneras más poderosas en las que podemos percibir su voz. Señal 2. A través de un profundo sentido de justicia. ¿Alguna vez te has enfrentado a una decisión complicada en la que lo bueno y lo malo parecen confundirse? En esos momentos, Dios nos otorga un recurso invaluable, una certeza interior que nos señala el camino de la justicia y la verdad. Esta convicción no es simplemente un producto de nuestra conciencia, sino una manifestación de la presencia de Dios en nuestro interior, guiando nuestra mente y corazón. La Biblia nos advierte claramente sobre el peligro de perder la claridad entre el bien y el mal. En Isaías 5:20 se nos dice: «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal». Este versículo nos recuerda que Dios nos llama a vivir con discernimiento, identificando su verdad en un mundo donde los valores a menudo se tergiversan. Pero, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida cotidiana? A través de su Espíritu, Dios nos advierte sobre decisiones que podrían alejarnos de su voluntad. Esa voz interior que sentimos como una inquietud o un llamado nos impulsa a actuar conforme a sus principios divinos. Es común experimentar intranquilidad ante algo que sabemos que está mal, así como sentir paz cuando seguimos un camino que honra a Dios. En términos prácticos, esto se traduce en acciones concretas. Primero, antes de tomar decisiones importantes, acércate a Dios en oración. Segundo, evalúa tus elecciones a la luz de la Biblia, que es el estándar de justicia que Él nos ha dado. Tercero, no ignores esas señales internas que te hacen dudar. Muchas veces es el Espíritu Santo protegiéndote de algo que no está en línea con el plan de Dios. Un gran ejemplo de esto es la historia de José en Egipto. Fue puesto a prueba cuando la esposa de Potifar intentó tentarlo, pero su convicción de que aquello era incorrecto lo llevó a rechazar la tentación. Aunque sufrió consecuencias, permaneció fiel a Dios y con el tiempo fue honrado por su integridad. Esta historia nos enseña que, aun cuando enfrentemos presión, mantenernos firmes en nuestras convicciones basadas en la palabra de Dios nos lleva a recibir bendiciones. Tómate un momento para reflexionar. ¿Has experimentado alguna vez esa convicción en un instante crucial de tu vida? Tal vez sentiste el impulso de corregir un error, evitar una mala elección o defender lo que es justo. Comparte tu testimonio en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otros a confiar en la voz de Dios cuando enfrenten dilemas morales. Al seguir explorando las señales que Dios nos da, profundicemos en cómo Él nos revela nuestro propósito y nos orienta en cada paso. Señal 3. A través de un sentido de propósito. En medio de la incertidumbre, ¿alguna vez has sentido en tu interior una voz sutil que te indica que hay un propósito mayor para tu vida? Esa sensación, a menudo descrita como un llamado, es una de las formas más profundas en las que Dios nos guía. No estamos aquí por casualidad. Cada uno de nosotros es parte de un plan divino. La Biblia nos confirma
esta verdad en Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, para su bien y no para su mal. Planes para darles un futuro y una esperanza. Estas palabras no solo nos brindan consuelo, sino que también nos muestran que Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros, aun cuando no lo comprendamos de inmediato. Pero, ¿por qué Dios nos concede este sentido de propósito? Este llamado actúa como un faro que nos orienta incluso en los momentos de mayor oscuridad. Nos recuerda que sin importar nuestras circunstancias, somos parte de algo más grande. El propósito que Dios deposita en nuestros corazones es una invitación a vivir según su voluntad, con la certeza de que Él obra en nosotros y a través de nosotros. Para llevar una vida con propósito, es esencial adoptar acciones sencillas, pero transformadoras. En primer lugar, es clave fortalecer nuestra relación con Dios mediante la oración y la lectura de la Biblia, ya que estas prácticas nos permiten comprender mejor su voluntad. Luego es importante identificar las habilidades y pasiones que Él nos ha otorgado, pues muchas veces nuestro propósito está estrechamente ligado a ellas. Por último, debemos actuar con determinación, incluso cuando el panorama parezca incierto. La fe nos impulsa a dar el siguiente paso, aunque aún no tengamos la visión completa del plan. Una metáfora útil para comprender el propósito es la de un rompecabezas. Dios conoce la imagen completa, mientras que nosotros solo tenemos acceso a una pieza a la vez. Aunque no siempre comprendamos cómo encaja cada parte, cada acto de obediencia contribuye al plan divino. Un ejemplo claro es la historia de Esther, quien llegó a ser reina en un momento crucial para el pueblo de Dios. Pudo haber ignorado el peligro, pero su tío Mardoqueo le recordó: ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Esther 4:14. Ella respondió al llamado con valentía y cumplió un propósito que cambió el destino de toda una nación. ¿Y tú? ¿Qué decisiones puedes tomar hoy para alinear tu vida con el propósito de Dios? Mientras reflexionamos sobre esto, exploremos la siguiente señal que nos muestra cómo Dios puede despertar gratitud en nuestros corazones, incluso en medio de las pruebas. Señal 4. Inspirando gratitud. En un mundo donde constantemente se nos insta a desear más, lograr más y ser más, es fácil olvidar lo que ya poseemos. Pero, ¿te has detenido alguna vez a pensar que la gratitud puede ser una forma profunda de escuchar la voz de Dios? Cuando nuestros corazones se enfocan en la gratitud, incluso en tiempos difíciles, nos acercamos a su voluntad. La Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:18: den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Sin importar las circunstancias, el agradecimiento nos coloca en una posición de confianza, recordándonos que Dios está en control y siempre cuida de nosotros. ¿Por qué es tan relevante? Porque la gratitud cambia nuestra perspectiva. Nos ayuda a ver las bendiciones en medio de los desafíos y a reconocer que, incluso en los momentos más oscuros, Dios nunca nos abandona. A menudo, el simple acto de dar gracias abre nuestros ojos a los milagros que ya están ocurriendo a nuestro alrededor, aunque antes no los hubiéramos notado. Cultivar la gratitud en la vida cotidiana es una práctica poderosa. Comienza cada día agradeciendo algo pequeño, como el aire que respiras, la oportunidad de despertar o los alimentos en tu mesa. Cuando enfrentes dificultades, intenta mencionar 3 cosas por las que puedas estar agradecido en ese momento. Esta sencilla práctica puede transformar la manera en que percibes tus problemas, brindándote paz y renovando tu fe. Recordemos un relato emblemático. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, tomó los pocos panes y peces que tenía y dio gracias
antes de distribuirlos. Aunque pareciera un detalle menor, este acto de gratitud precedió el milagro de la multiplicación. Esto nos enseña que, cuando valoramos lo poco que tenemos, Dios puede transformarlo en una bendición mucho mayor. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces Dios ha mostrado su fidelidad, aún cuando todo parecía imposible? Esta reflexión no solo trae consuelo, sino que también puede renovar nuestra manera de afrontar los desafíos diarios. A medida que avanzamos, queda claro que Dios nos habla, no solo a través de las bendiciones, sino también mediante los sentimientos profundos que siembra en nuestros corazones. Hay algo más que Él quiere revelarnos, algo que toca lo más íntimo de nuestro ser. ¿Estás listo para descubrirlo? Señal 5. A través del sentimiento de seguridad en su presencia. Hay momentos en la vida en los que las tormentas parecen insoportables. El miedo, la incertidumbre y la soledad nos rodean como sombras que intentan debilitarnos. Sin embargo, en medio de todo, Dios nos recuerda: yo estoy contigo. Esta certeza llena el alma de paz y seguridad, incluso en los momentos más difíciles. El Salmo 23:4 expresa esta verdad con gran profundidad. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Estas palabras no son solo un poema hermoso, son una promesa viva de que Dios está presente en todo momento, protegiéndonos y guiándonos con amor. ¿Cómo ocurre esto? Esta seguridad no depende de las circunstancias a nuestro alrededor, sino del entendimiento de que nunca enfrentamos nada en soledad. Dios transmite su cuidado directamente a nuestros corazones y mentes, recordándonos que su presencia es nuestra fortaleza. Cuando nos sentimos débiles, Él es nuestro refugio. Cuando todo parece perdido, Él es nuestra luz guía. Llevar esta certeza a nuestra vida diaria comienza con un paso sencillo: confiar de verdad, entregando nuestros miedos y ansiedades a Dios. Y esto se puede hacer en oración, diciendo: Señor, no sé qué hacer, pero confío en que estás conmigo. Otra forma es meditar en promesas bíblicas, como Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Imagina un barco en medio de una tormenta. Los vientos soplan con fuerza, las olas amenazan con hundirlo, pero dentro del barco está el maestro que dice: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Así como Jesús calmó esa tormenta, Él también calma nuestros corazones. Este sentido de seguridad es un recordatorio constante de que con Él nada puede derrotarnos. Tal vez estés enfrentando tu propio valle de sombras en este momento. Podría ser una pérdida, una enfermedad o una lucha interna que nadie más ve. Pero recuerda, Dios está ahí contigo, sosteniendo tu mano, incluso si no lo percibes. A medida que avanzamos en nuestro camino, nos damos cuenta de que esta seguridad es solo una de las maneras en que Dios nos habla. Él utiliza no solo el consuelo, sino también la introspección, invitándonos a momentos de reflexión profunda y encuentro con su voz. Señal 6. A través de momentos de reflexión silenciosa. El mundo que nos rodea parece estar siempre en movimiento, lleno de ruido y distracciones. Las demandas de la vida nos arrastran en tantas direcciones que a menudo olvidamos detenernos. En el silencio, lejos del ajetreo y bullicio de la vida cotidiana, es donde Dios frecuentemente elige hablarnos. En el Salmo 46:10 encontramos una invitación clara y poderosa: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Estas palabras son un llamado a la quietud, un recordatorio de que cuando aquietamos nuestras mentes y corazones, nos abrimos a escuchar la voz de Dios. Él no grita, susurra
Y es en el silencio donde podemos captar lo que quiere comunicarnos. ¿Por qué el silencio es tan importante? En medio de nuestras ocupaciones diarias, es fácil perdernos en nuestras preocupaciones y no percibir la presencia de Dios. El silencio nos conecta con la esencia de lo que somos, y más importante aún, con la esencia de quién es Dios. Es un momento de pausa en el que Él puede calmar nuestras ansiedades y traer claridad a nuestros pensamientos. Reservar tiempo para la reflexión puede transformar nuestra relación con Dios. Comienza dedicando un momento cada día para estar a solas, sin distracciones. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y pídele a Dios que te hable. No te preocupes por llenar ese tiempo con palabras. Simplemente permanece presente. A veces, simplemente detenernos es suficiente para sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Considera la historia de Elías, quien después de enfrentar grandes desafíos, buscó escuchar la voz de Dios. No la encontró en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. En cambio, Dios le habló en un susurro apacible. Primero Reyes 19:12. Esta historia nos enseña que a menudo no es en el ruido de la vida donde escuchamos a Dios, sino en la serenidad de momentos íntimos de reflexión. Estos momentos de quietud son como lagos turbulentos que no pueden reflejar claramente la luz. Pero cuando estamos en calma, la voz de Dios se vuelve tan clara como la imagen del cielo reflejada en aguas serenas. A medida que avanzamos en este viaje de señales, comienza a notar cómo Dios se manifiesta en tus momentos de tranquilidad. Puede traer respuestas, consuelo o simplemente la certeza de que Él está contigo. Y así, continuamos sumergiéndonos más profundamente en formas sorprendentes e íntimas de escuchar su voz divina. Señal 7. Mediante el espíritu de sabiduría y revelación. En ciertos momentos nos enfrentamos a situaciones o decisiones que parecen superar nuestra comprensión. En esos instantes es cuando el espíritu de sabiduría y revelación interviene, trayendo claridad y orientación directamente a nuestros corazones y mentes. Pablo, en su carta a los Efesios, transmite esta verdad en una solicitud profunda, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el glorioso Padre, les otorgue el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Efesios 1:17. Este versículo no solo nos revela que podemos conocer a Dios de manera más cercana, sino que también muestra su deseo de revelar sus planes y su carácter a aquellos que lo buscan. Pero, ¿qué implica recibir sabiduría y revelación de parte de Dios? La sabiduría se entiende como la habilidad de aplicar el conocimiento de manera divina, mientras que la revelación es la apertura espiritual que nos permite percibir más allá de lo evidente. Cuando Dios nos concede estos dones, ilumina nuestros caminos, nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal, y nos permite entender verdades que antes estaban ocultas. Experimentar este espíritu de sabiduría y revelación requiere cultivar una relación continua con Dios. Este proceso comienza con la oración, pidiendo que nos revele su voluntad y nos guíe en cada decisión. La lectura de la palabra también es fundamental, ya que en ella descubrimos el carácter de Dios y los principios que Él desea que sigamos. Todavía hay mucho por descubrir sobre las sorprendentes formas en que Él comunica su mensaje, su presencia y su voluntad. Señal 8. A través de sueños inspirados. Durante la quietud de la noche, mientras descansamos, Dios a menudo elige hablarnos de manera extraordinaria a través de los sueños. Estos momentos, cuando nuestras mentes están libres de las distracciones cotidianas, pueden convertirse en un espacio donde lo divino se encuentra con lo humano, comunicando mensajes
que tocan profundamente nuestro espíritu. En Job 33:15 leemos: en un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras duermen en sus camas. Este pasaje nos recuerda que Dios utiliza los sueños como un medio para revelar verdades, dar instrucciones o incluso advertencias. A lo largo de la Biblia encontramos muchas historias en las que los sueños desempeñaron un papel clave, guiando a las personas en momentos decisivos. ¿Por qué Dios elige los sueños como forma de comunicación? Durante el sueño, nuestras defensas están más bajas y nuestra mente se vuelve más receptiva a la voz de Dios. Un sueño, inspirado por Él, puede traer consuelo, dirección o revelaciones que transforman el curso de nuestras vidas. Estos sueños no son simplemente productos de nuestra imaginación, sino que contienen el peso de algo mayor, algo celestial. Pensemos en la historia de José, el padre terrenal de Jesús. En un sueño, recibió la advertencia de huir a Egipto para proteger al niño Jesús de Herodes, Mateo 2:13. Otro ejemplo es el propio José de Egipto, cuyos sueños proféticos no solo revelaron su futuro, sino también el destino de toda una nación. Estas narraciones nos muestran cómo Dios puede utilizar los sueños para cumplir con sus designios. ¿Cómo podemos identificar y reaccionar ante un sueño que sentimos que es inspirado por Dios? En primer lugar, es necesario orar y pedir discernimiento. No todos los sueños provienen de Dios, por lo que resulta crucial buscar sabiduría para discernir cuál es su voluntad. En segundo lugar, es importante comparar el contenido del sueño con las enseñanzas bíblicas, ya que Dios nunca enviará un mensaje que contradiga su palabra. Por último, comparte el sueño con personas de confianza y fe que puedan ayudarte a interpretarlo o confirmar su mensaje. Los sueños dados por Dios pueden actuar como una brújula espiritual, indicándonos el camino, incluso cuando nuestros ojos están cerrados. Pueden brindarnos consuelo en momentos de duda o dirección en tiempos de incertidumbre. Al igual que un pintor trabaja sobre un lienzo oscuro, Dios emplea la noche para dibujar mensajes significativos en nuestros corazones. Cuando despiertes de un sueño que parece tener un peso especial, no lo ignores. Reflexiona, ora y confía en que Dios podría estar revelándote algo importante para tu vida. De esta manera, Él continúa sorprendiéndonos con sus formas únicas de comunicarse. Hay tanto que descubrir sobre las señales de su presencia en nuestra vida diaria, y Él nunca deja de maravillarnos. 9. Deseos del corazón alineados con su voluntad. ¿Alguna vez has experimentado un deseo profundo en tu corazón? Algo que parece ser más que una simple necesidad. En ocasiones, Dios nos habla de manera muy sutil, plantando deseos que reflejan su voluntad. Estos deseos no surgen por azar, sino que son señales del propósito divino desarrollándose en nuestras vidas. El Salmo 37:4 nos recuerda: deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Este versículo nos enseña que al acercarnos a Dios, nuestros deseos comienzan a ser moldeados por Él, reflejando su plan perfecto para nosotros. Cuando nos deleitamos en el Señor, ocurre algo extraordinario. Nuestra voluntad se alinea con la suya y comenzamos a desear cosas que glorifican su nombre y promueven el bien. Estos deseos nos brindan paz, no ansiedad, confianza, no dudas. Nos guían por un camino que, aunque desafiante, nos otorga un sentido de propósito y significado. Nehemías es un ejemplo de cómo Dios utiliza estos deseos para cumplir su propósito. Él tenía un deseo profundo de reconstruir los muros de Jerusalén, algo que parecía imposible. Sin embargo, este anhelo
No era simplemente un sueño personal, sino que reflejaba la voluntad de Dios. Nehemías actuó con fe, y Dios proveyó todo lo necesario para cumplir su misión. Reconocer los deseos que provienen de Dios requiere intimidad con Él. Cuanto más buscamos su presencia a través de la oración y la lectura de la Biblia, más sensibles nos volvemos a lo que Él está sembrando en nuestros corazones. Estos deseos a menudo nos sacan de nuestra zona de confort, pero también nos llenan de valentía y esperanza, porque sabemos que no estamos actuando solos. Si sientes un deseo persistente que parece más fuerte que las circunstancias a tu alrededor, pregúntate, ¿este deseo glorifica a Dios? ¿Está en línea con los principios de su palabra? Si la respuesta es afirmativa, avanza con fe, incluso si el camino no está completamente claro. Dios obra en su propio tiempo y de sus maneras, y frecuentemente utiliza estos deseos para prepararnos para algo más grande. Estos anhelos divinos son como semillas que Dios planta en un terreno fértil. A medida que los cuidamos con oración, paciencia y obediencia, crecen hasta convertirse en grandes árboles que dan fruto en nuestras vidas y en las de los demás. Aunque el cumplimiento de estos deseos pueda parecer lejano, recuerda que Dios es fiel. Él guía cada paso y transforma nuestros corazones para reflejar cada vez más el suyo. Al seguir entendiendo cómo Dios nos habla, nos damos cuenta de que estos deseos no son solo sentimientos, sino parte de una conversación divina, una manera de guiarnos y moldear nuestras vidas. Así, el viaje para escuchar su voz sigue revelando más acerca de su amor y propósito para cada uno de nosotros. Lo que está por venir podría ser la respuesta que tu corazón necesita con urgencia. No te vayas sin escuchar esta parte que conecta todo de una manera única. Señal 10. A través de advertencias mentales. ¿Alguna vez has experimentado esa sensación repentina, casi inexplicable, de que algo te dice que debes evitar hacer algo o reconsiderar una decisión, como si algo dentro de ti te gritara que no sigas adelante? Muchas veces esto no es solo intuición, sino una advertencia de Dios sobre peligros o decisiones que podrían desviarnos del camino correcto. La Biblia ofrece un ejemplo claro de esta advertencia divina en Kenduma Crónicas 15:1, donde el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded. Este pasaje demuestra cómo Dios usa su Espíritu para hablarnos directamente, corrigiéndonos y guiándonos cuando estamos a punto de tomar decisiones erróneas. Así como Azarías fue movido a dar un mensaje importante al pueblo, también nosotros podemos ser dirigidos a cambiar de rumbo a través de estas advertencias mentales. Pero, ¿por qué Dios hace esto? Porque nos ama profundamente y desea protegernos, no solo de peligros físicos, sino también espirituales. Estas advertencias son señales de su cuidado, recordándonos que Él siempre está presente, guiando nuestros pasos. Ignorar estas advertencias nos puede llevar a situaciones que podríamos haber evitado. En la práctica, reconocer estas advertencias requiere sensibilidad espiritual. Primero, presta atención a esos sentimientos de incomodidad o inquietud que surgen de repente. Luego, lleva esos sentimientos a la oración, pidiendo a Dios claridad sobre lo que intenta mostrarnos. Finalmente, compara nuestras decisiones con los principios de la palabra de Dios, porque Él nunca nos guiará hacia algo que contradiga su verdad. Un ejemplo sencillo podría ser el de alguien que, antes de cerrar un trato aparentemente prometedor, siente una inquietud inexplicable. Aunque todo parece estar en orden sobre el papel, esa sensación persiste, lo que lleva a investigar más. Al hacerlo, descubre algo oculto que podría haber causado un gran daño. Este tipo de advertencia mental es la mano de Dios, protegiéndonos antes de que podamos ver el peligro. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Hubo algún momento en el que sentiste
esta advertencia interior y al seguirla, ¿te diste cuenta de que habías evitado algo malo? Comparte tu experiencia en los comentarios, ya que tu testimonio podría inspirar a otros a confiar en estas advertencias divinas. Al seguir explorando cómo Dios nos habla, descubrimos que también usa estas advertencias para moldearnos y enseñarnos a depender de Él en cada situación. Pero hay mucho más por descubrir sobre las formas asombrosas en las que Él trabaja en nuestras vidas, tocando nuestros corazones de maneras únicas e inesperadas. Señal 11. Inspirando creatividad para resolver problemas. ¿Alguna vez te has enfrentado a un problema que parecía imposible de resolver solo para recibir una idea tan clara y poderosa que parecía venir de algo más grande que tú? Dios a menudo se comunica con nosotros, inspirando soluciones creativas, abriéndonos los ojos a alternativas que glorifican su nombre mientras superamos los desafíos. Santiago 3:17 nos recuerda que la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura, luego pacífica, amable, dispuesta a ceder, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. Esta sabiduría celestial es una fuente inagotable de inspiración. Cuando buscamos a Dios, Él nos concede ideas y discernimiento que no solo resuelven problemas, sino que también reflejan su carácter en nuestras vidas. ¿Por qué actúa Dios de esta manera? Porque Él es el Creador y su creatividad no tiene límites. Cuando enfrentamos dificultades, Él nos invita a confiar en Él para encontrar soluciones que van más allá de lo que podemos imaginar. Estas soluciones, a diferencia de las que provienen de la desesperación o la ansiedad, traen paz y resultados que edifican, tanto en nuestras vidas como en las de quienes nos rodean. Comenzar a aplicar esta enseñanza implica practicar la búsqueda de Dios como la primera opción, no como un último recurso. Al enfrentar un desafío, ora por sabiduría. Luego, reflexiona sobre la palabra, donde Dios puede revelarte principios que iluminen el camino a seguir. Además, mantén una actitud abierta para escuchar las ideas que surgen en tu mente durante estos momentos de búsqueda, pues a menudo son respuestas divinas. Piensa en la historia de Moisés en el desierto. Cuando el pueblo de Israel se quedó sin agua, Dios le dio a Moisés una solución inesperada: golpear una roca con su vara. Lo que parecía ilógico resultó ser una manifestación de la providencia divina, proporcionando agua para todo el pueblo. Este episodio nos enseña que las soluciones creativas, inspiradas por Dios, no siempre siguen la lógica humana, pero siempre producen frutos que glorifican su nombre. Reflexiona también sobre tu vida diaria. Tal vez estés enfrentando un desafío financiero, una dificultad en el trabajo o una situación familiar complicada. Confía en que Dios puede iluminar el camino para resolver esas situaciones de maneras que jamás imaginaste. Muchas veces la solución vendrá acompañada de una paz interior, confirmando que la idea proviene realmente de Él. Al reflexionar sobre las formas en que Dios nos habla, debemos recordar que sus respuestas no siempre llegan de manera directa, sino que frecuentemente se presentan en forma de inspiración, mostrándonos que Él está presente en cada detalle de nuestras vidas. Sigamos explorando las maneras sorprendentes en que nos guía y transforma nuestros caminos, a menudo de formas que no podemos prever ni imaginar. Señal 12. Recordar experiencias que fortalezcan la fe. ¿Has pasado alguna vez por un momento difícil en el que, de repente, un recuerdo de algo bueno que Dios ha hecho por ti te dio consuelo y renovó tu fe? Dios a menudo nos habla trayendo a nuestra mente momentos en los que Él ha sido fiel, respondiendo nuestras oraciones o satisfaciendo nuestras necesidades de maneras extraordinarias. Estos recuerdos no son solo memorias, sino testimonios vivos de la bondad de Dios en nuestras vidas.
El Salmo 132 nos enseña: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Este versículo nos invita a nunca perder de vista las grandes cosas que Dios ya ha hecho por nosotros. Cuando enfrentamos nuevos desafíos, estos recuerdos fortalecen nuestra fe y nos recuerdan que el mismo Dios que fue fiel en el pasado, lo será también en el futuro. ¿Por qué Dios nos trae estos recuerdos? Porque sabe que, como seres humanos, tendemos a olvidar sus bendiciones bajo presión. Al recordarnos sus obras, fortalece nuestra confianza y nos prepara para los desafíos que vendrán. Estos recuerdos actúan como anclas que nos mantienen firmes, incluso en medio de las tormentas de la vida. Para aplicar esta enseñanza, empieza escribiendo las cosas que Dios ha hecho por ti. Registra las respuestas a tus oraciones, los milagros que has experimentado y las bendiciones inesperadas. En momentos de duda, repasa estas notas y deja que tu fe se renueve. Comparte también estas historias con otros, ya que tu testimonio puede fortalecer la fe de quienes te rodean. Considera, por ejemplo, al pueblo de Israel. Después de cruzar el Mar Rojo, Dios les ordenó recordar constantemente ese evento como prueba de su poder y cuidado. Esa memoria se transmitió de generación en generación, fortaleciendo la fe del pueblo en tiempos difíciles. De la misma manera, nuestros recuerdos de las bendiciones de Dios son testimonios vivos que nos ayudan a perseverar. Los recuerdos que Dios trae a nuestra mente son como luces que brillan en la oscuridad, guiándonos de regreso a la seguridad de su presencia. Al recordar cómo nos ha sostenido en el pasado, nos sentimos animados a confiar en que continuará sosteniéndonos en el futuro. A medida que continuamos este viaje de reconocer las señales de Dios en nuestras vidas, vale la pena reflexionar sobre cómo estos recuerdos moldean quiénes somos hoy. Dios sigue hablándonos de maneras profundas y transformadoras, incluso utilizando nuestros recuerdos como herramientas para fortalecer nuestra fe y guiarnos en la vida. Acércate a Él. Así como este mensaje está tocando tu corazón, permite que también llegue a los demás. Dale un me gusta y suscríbete al canal para multiplicar esta luz. Comenta desde dónde lo estás viendo, para que podamos saber hasta dónde llega este mensaje. Más antes, señal 13. A través de premoniciones inspiradas por Él, ¿alguna vez has experimentado una sensación inexplicable, como si algo dentro de ti tratara de captar tu atención hacia un peligro o una oportunidad? Este tipo de premonición puede ser una de las formas en que Dios nos guía, comunicándose con nuestro espíritu de maneras sutiles pero poderosas. La Biblia nos da un claro ejemplo en Jueces 6:34, donde el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, guiándolo a aceptar el llamado para liberar a Israel. De la misma manera, Dios puede usar intuiciones espirituales o premoniciones para orientarnos, advertirnos o prepararnos para algo importante. Estas premoniciones generalmente se presentan como una sensación de inquietud o urgencia que no podemos ignorar. Pueden protegernos de tomar decisiones equivocadas, alertarnos de peligros o impulsarnos a actuar en momentos decisivos. Aunque son sutiles, traen consigo una paz o convicción que solo el Espíritu Santo puede darnos. Para reconocer y responder a estas señales, es fundamental tener sensibilidad espiritual. Esto significa estar en constante comunión con Dios a través de la oración y la lectura de la palabra. Cuando estamos espiritualmente conectados, somos más capaces de discernir si una intuición es solo un sentimiento humano o una guía divina. Reflexiona sobre la historia de Gedeón. Aunque no se sentía preparado para liderar, el Espíritu del Señor lo llenó de valentía y convicción para actuar. Ese mismo Espíritu puede darnos claridad en decisiones importantes o en situaciones que debemos enfrentar. En la vida cotidiana,
Estas sensaciones pueden manifestarse de manera práctica. Por ejemplo, podrías sentir ansiedad antes de cerrar un trato o comenzar un proyecto. Al buscar a Dios en oración, esa sensación puede convertirse en claridad, mostrándote si debes continuar o tomar otro camino. Estas premoniciones son como faros en noches oscuras. No muestran todo el recorrido, pero iluminan lo suficiente para guiarnos con seguridad. Confiar en ellas es confiar en que Dios tiene el control, guiando nuestros pasos y protegiéndonos de peligros que tal vez ni siquiera percibamos. Mientras reflexionas sobre esta forma de comunicación divina, deja que tu mente recuerde momentos en los que hayas experimentado algo similar. Tal vez seguiste ese presentimiento y viste cómo la mano de Dios actuaba de manera poderosa. O tal vez lo ignoraste y luego entendiste lo que Él estaba tratando de mostrarte. Dios sigue hablándonos y a menudo lo hace a través de estas intuiciones silenciosas pero profundas. Al continuar explorando las señales de Dios, recuerda que Él usa métodos sorprendentes para guiarnos, moldeando nuestras decisiones y nuestra vida con la sabiduría que solo puede venir de Él. Señal 14. A través de la paz interior, ¿alguna vez has enfrentado una decisión difícil o un momento de gran incertidumbre y de repente has sentido una paz inexplicable, como si en medio del caos una calma invadiera tu corazón? Esa paz es una de las formas más claras en que Dios nos habla. No es algo que el mundo pueda ofrecer, sino una manifestación divina que trasciende cualquier lógica o circunstancia. En Filipenses 4:7, la Biblia nos asegura: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta promesa nos muestra que Dios no solo resuelve nuestras situaciones, sino que también nos da la serenidad necesaria para atravesarlas. La paz que viene de Él no depende de tener todas las respuestas o de ver el final del camino. Está arraigada en la certeza de que Él tiene el control. ¿Por qué Dios elige la paz como una señal? Porque nos recuerda su presencia. En momentos de duda o cuando estamos tomando decisiones, al buscar la guía de Dios, la paz interior puede ser la confirmación de que estamos en el camino correcto. Esta paz no elimina las dificultades, pero nos da la fortaleza para enfrentarlas con confianza y fe. Para experimentar esta paz, es necesario entregar nuestras preocupaciones a Dios mediante la oración. Muchas veces cargamos con ansiedades innecesarias porque intentamos resolver todo por nuestra cuenta. Al entregar nuestras dudas y decisiones a Él, abrimos espacio para que su paz llene nuestro corazón. Además, meditar en su palabra y confiar en sus promesas nos ayuda a mantenernos firmes, incluso cuando las circunstancias son desfavorables. Reflexiona sobre la historia de Jesús, calmando la tormenta. Mientras los discípulos estaban aterrados por el viento y las olas, Jesús descansaba tranquilamente en la barca. Cuando lo despertaron, simplemente dijo: «Cállate, enmudece». Marcos 4:39. Esa misma paz está disponible para nosotros hoy. Incluso en medio de las tormentas de la vida, podemos descansar tranquilos, sabiendo que Él tiene el control. En la vida diaria, esta paz puede manifestarse de maneras prácticas. Tal vez estés orando por una decisión importante y después de buscar a Dios, experimentas un alivio inexplicable al seguir un camino específico. O en un momento de crisis, te das cuenta de que la ansiedad que antes te dominaba ha sido reemplazada por una serenidad que solo puede venir de Él. Esta paz es un regalo de Dios, un recordatorio constante de que sin importar lo que enfrentemos, Él está con nosotros.
Al reconocer esta paz en tu vida, verás que es más que un simple sentimiento. Es una conversación divina, una forma en que Dios nos asegura que Él se está encargando de todo. Mientras seguimos explorando cómo Dios nos habla, nos daremos cuenta de que Él usa incluso los momentos más silenciosos para revelar su presencia y su amor. Señal 15. A través de una voz suave y apacible. ¿Alguna vez has experimentado la sensación de escuchar un pensamiento tranquilo, casi como un susurro en tu corazón, que trae claridad o dirección? Esta voz suave y apacible dentro de nosotros es una de las maneras más hermosas y misteriosas en que Dios nos habla. No es un grito que nos interrumpe, ni una orden que nos obliga. Es una invitación gentil que solo puede ser escuchada cuando estamos atentos y dispuestos a escuchar. En 1 Reyes 19:12 se cuenta cómo Elías encontró la presencia de Dios, no en el terremoto ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Este pasaje nos enseña que Dios, a menudo, elige hablarnos de maneras sutiles, requiriendo que estemos quietos para poder escuchar su voz. Esa voz suave que parece surgir en nuestros pensamientos no es un producto de nuestra imaginación, sino una comunicación divina que nos guía y consuela. A menudo se manifiesta en momentos de silencio, cuando buscamos a Dios en oración o meditamos en su palabra. Es en este espacio de intimidad donde Él susurra respuestas, consejos o incluso consuelo. ¿Por qué Dios se comunica de esta forma? Porque desea tener una relación cercana con nosotros. La suavidad de su voz refleja el amor y el respeto que tiene por nuestra libertad. Él no nos obliga a escuchar, sino que nos invita a prestar atención. Es un recordatorio de que debemos desacelerar, aquietar nuestra mente y apartarnos del ruido del mundo para escucharle con claridad. Reconocer esta voz interior requiere sensibilidad espiritual. Cuando escuchamos un pensamiento que trae paz, sabiduría o dirección alineada con las enseñanzas de la Biblia, podemos estar seguros de que es Dios quien nos habla. Esta voz nunca contradice su palabra, sino que siempre apunta hacia el amor, la justicia y la verdad. Reflexiona sobre cómo esta voz podría manifestarse en tu vida diaria. Tal vez estés enfrentando una decisión complicada y te llegue un pensamiento que te sugiere actuar con más paciencia o de manera más comprensiva. O quizás, en medio del dolor, oyes palabras como «estoy contigo». Aunque simples, estas palabras tienen un profundo significado y reflejan la cercanía de Dios. Incluso en los momentos de soledad o incertidumbre, esa voz actúa como una suave brisa en un día caluroso, trayendo alivio y renovación. Cuanto más aprendemos a escucharla, más entendemos que Dios está en constante comunicación con nosotros, guiándonos con amor a lo largo de cada paso de nuestro camino. Así, seguimos descubriendo las formas maravillosas en las que Dios se manifiesta, mostrándonos que está presente en cada rincón de nuestras vidas, incluso en los pensamientos más sutiles y privados. Silencio. Señal 16. A través del ánimo espiritual. ¿Alguna vez te has sentido tan débil o desalentado que parecía imposible seguir adelante? Y en ese preciso momento sentiste una fuerza interior que te otorgó valor y estabilidad. Este es uno de los signos más claros de que Dios está a tu lado, fortaleciéndote con ánimo espiritual. Él habla directamente a tu corazón, recordándote que no estás solo y que tienes un propósito que cumplir. La Biblia, en 2 Timoteo 1:7, nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos recuerda poderosamente que, incluso en nuestros momentos de debilidad, el Espíritu Santo nos equipa con la fortaleza y sabiduría necesarias para enfrentar
los retos. No fuimos creados para rendirnos, sino para levantarnos con la certeza de que Dios está con nosotros. Esta fortaleza espiritual no surge por sí sola, es el fruto de una relación con Dios y de su acción en nuestras vidas. Cuando Él nos anima, no solo nos consuela, sino que también nos capacita, recordándonos quiénes somos en Él. Hijos amados, empoderados y con un propósito. En tu vida cotidiana, este ánimo puede manifestarse de diversas formas. Tal vez te enfrentas a una situación difícil en el trabajo, con tu familia o con tu salud. Al buscar a Dios en oración, podrías experimentar una claridad inesperada, una paz que te otorga valentía o incluso una solución que antes no habías considerado. Esa es la mano de Dios, actuando para fortalecer tu vida en el momento justo. Piensa en la historia de Josué, quien asumió el liderazgo del pueblo de Israel tras la muerte de Moisés. Enfrentó la titánica tarea de guiar a la nación hacia la tierra prometida. En medio de su temor y responsabilidad, Dios le dijo: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esta promesa no fue solo un consuelo, sino un llamado a la acción, respaldado por la presencia divina. El ánimo espiritual de Dios es como una brisa fresca que reaviva el fuego en nuestros corazones cuando estamos a punto de rendirnos. Nos recuerda que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Él. Incluso cuando las circunstancias parecen insuperables, el Espíritu Santo nos equipa con valor, amor y equilibrio. ¿Has experimentado este tipo de ánimo en un momento de debilidad? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría ser la palabra que alguien necesite para seguir adelante hoy. Existen muchas más maneras en que Dios nos habla, formas sutiles y profundas que nos muestran que Él está presente en cada detalle de nuestras vidas. Prepárate, porque aún hay mucho más por descubrir. Señal 17. Revelando pecados que deben ser confesados. ¿Alguna vez has sentido un peso en tu corazón, como si algo te impidiera tener comunión con Dios? A veces, Él nos habla de manera clara y directa, trayendo a nuestra mente actitudes, palabras o pensamientos que necesitan ser confesados y corregidos. Este es uno de los signos más profundos del cuidado de Dios, ya que su corrección no tiene como objetivo condenarnos, sino conducirnos de vuelta a su presencia. La Biblia nos recuerda, en 1 Timoteo 2:4, que Dios desea que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta verdad nos invita a reconocer nuestras faltas, arrepentirnos y buscar el perdón que Dios siempre está dispuesto a ofrecernos. Cuando Él expone nuestros pecados, lo hace como una invitación amorosa para purificarnos y renovar nuestra relación con Él. ¿Por qué Dios revela nuestros pecados? Porque nos ama y no desea que nada se interponga en nuestra capacidad de escuchar su voz, ni en nuestra capacidad de seguir su voluntad. Al manifestar nuestros pecados, Dios nos brinda la oportunidad de reconciliarnos con Él, limpiando nuestros corazones de todo lo que nos aleja de su gracia. Poner en práctica esta enseñanza empieza con la humildad. El primer paso es reconocer que necesitamos el perdón de Dios. Luego, debemos dedicar tiempo a la oración y la reflexión, pidiendo al Espíritu Santo que revele cualquier actitud o comportamiento que necesite arrepentimiento. Si algo viene a tu mente, no lo ignores. Confiesa sinceramente ante Dios, sabiendo que Él es fiel para perdonar y limpiar. La historia de David ilustra este principio de manera clara. Después de pecar con Betsabé e intentar ocultar su pecado, David fue confrontado por el profeta Natán. En vez de justificar sus acciones, David reconoció su error y escribió uno de los salmos más bellos y sinceros,
crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Su confesión trajo renovación y restauración a su vida. Con frecuencia, Dios usa nuestra conciencia para alertarnos sobre la necesidad de confesar y enmendar nuestro comportamiento. Es como una luz que revela lo que ha estado oculto en la oscuridad. Aunque este proceso pueda resultar incómodo, es esencial para nuestro crecimiento espiritual y para vivir en la plenitud del gozo que solo Dios puede darnos. Reflexionando sobre este signo, entendemos que la revelación de nuestros pecados es, en realidad, una muestra del amor de Dios. Él desea liberarnos y llamarnos nuevamente al camino de la verdad. Al continuar explorando las formas en que Dios nos habla, somos guiados hacia una comprensión más profunda de su gracia y misericordia. 18. Poniendo ideas en tu mente. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento tan claro y repentino que te resulta imposible ignorarlo, como si algo superior estuviera guiando tu mente hacia una idea o dirección específica? Esta es una de las maravillosas formas en que Dios nos habla, inspirando pensamientos que nos llevan a cumplir su voluntad. En Filipenses 2:13, la palabra nos enseña: Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para cumplir su buena voluntad. Este versículo nos muestra que Dios no solo nos inspira con buenos pensamientos, sino que también nos da la fuerza para llevarlos a cabo. Cuando estamos alineados con su voluntad, Él planta ideas en nuestra mente que reflejan su propósito y glorifican su nombre. Estas ideas pueden llegar en momentos inesperados, durante la oración, al meditar en la palabra o incluso en actividades cotidianas. No son simples pensamientos aleatorios, sino convicciones que nos llaman a actuar de maneras que edifiquen nuestras vidas y las de los demás. Dios usa estas inspiraciones para guiarnos y abrir puertas que muchas veces ni siquiera sabíamos que existían. La práctica de reconocer y responder a estas ideas comienza con un corazón dispuesto a escuchar y obedecer. Cuando recibas un pensamiento que parezca tener propósito, pregúntate: ¿esto glorifica a Dios? ¿Se alinea con los principios bíblicos? Si la respuesta es sí, ora por sabiduría para discernir el siguiente paso. Considera, por ejemplo, la vida de Noé. Dios le dio una idea clara y específica: construir un arca para salvar a su familia y a los animales del diluvio que se avecinaba. Aunque la idea parecía absurda para otros, Noé obedeció. Su fidelidad a un pensamiento inspirado por Dios resultó en salvación y renovación. Dios también nos inspira en nuestra vida diaria. Puede ser un pensamiento para ayudar a alguien necesitado, iniciar un proyecto que glorifique su nombre o incluso hacer un cambio importante en nuestra vida. Estas reflexiones nos ofrecen una paz y seguridad que provienen del Espíritu Santo, capacitándonos para actuar con firmeza. Las enseñanzas divinas se asemejan a semillas plantadas en nuestras mentes. Al nutrirlas con oración y fe, crecen y dan frutos que no solo bendicen nuestras vidas, sino también a quienes nos rodean. Nos recuerdan que somos instrumentos en las manos de Dios, llamados a llevar a cabo acciones que reflejen su amor y bondad. A medida que profundizamos en la forma en que Dios se comunica con nosotros, comprendemos que estas no son simples ideas, sino invitaciones a participar en su obra, guiados por una sabiduría que supera nuestro entendimiento. Dios siempre está hablando, y nuestra mente es el espacio donde Él siembra sus sueños y propósitos más preciados. En cuanto a la conciencia, ¿alguna vez has experimentado esa voz interna que te alerta sobre una decisión, recordándote lo que está bien y lo que está mal? Esa voz, conocida como la conciencia,
puede ser uno de los medios a través de los cuales Dios nos guía. Es una señal callada pero potente, que nos llama a vivir de acuerdo con los principios de Dios, incluso cuando no hay nadie más observando. En Romanos 2, 14, 15, la palabra de Dios nos enseña que los gentiles, que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que la ley manda, actuando como ley para sí mismos. Este pasaje revela que incluso aquellos que no conocen a fondo la ley de Dios son dirigidos por una conciencia interna que refleja su justicia divina. ¿Por qué Dios utiliza nuestra conciencia? Porque siempre está con nosotros, actuando como un guía, incluso en los momentos más cotidianos. A través de nuestra conciencia, Dios nos advierte sobre decisiones equivocadas, nos llama a la corrección y nos anima a hacer el bien. Esta voz no nos condena, sino que nos lleva al arrepentimiento y nos impulsa a acercarnos más a su voluntad. Vivir conforme a esta guía implica mantener nuestra conciencia receptiva a la dirección de Dios. Esto comienza con una vida de oración y estudio de la Biblia, lo que nos ayuda a alinear nuestra conciencia con los principios divinos. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la vida de David. Tras pecar con Betsabé y tratar de ocultar su pecado, su conciencia lo perturbó profundamente. Al ser confrontado por el profeta Natán, David reconoció su error y se arrepintió ante Dios. Esta reacción demuestra cómo la conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, puede conducirnos a la confesión, al arrepentimiento y a la restauración. En nuestra vida cotidiana, nuestra conciencia también nos orienta en decisiones que pueden parecer pequeñas, pero que son de gran importancia. Devolver algo que no nos pertenece, rectificar una palabra dicha en un momento de enojo, o buscar la reconciliación con alguien, son acciones que reflejan cómo Dios habla a través de nuestra conciencia, moldeándonos a su imagen. La conciencia actúa como una brújula espiritual, siempre apuntando hacia el norte divino, incluso cuando nuestros propios deseos intentan desviarnos. Escuchar esta voz es un ejercicio de humildad y confianza en Dios, reconociendo que Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. En cuanto al fortalecimiento de nuestra mente para resistir la tentación, todos enfrentamos momentos de prueba, situaciones en las que nos sentimos tentados a tomar decisiones que sabemos que no son correctas. En esos momentos puede parecer complicado resistir, pero Dios, en su fidelidad, nunca nos abandona. Nos transmite mensajes de resistencia y valentía, fortaleciendo nuestra mente para superar el pecado y permanecer firmes en su voluntad. En 1 Corintios 10, 13, la Biblia nos asegura: no os ha sobrevenido ninguna tentación, que no os deje ser tentados más de lo que podéis resistir. Esta promesa nos recuerda que Dios no solo nos ayuda a identificar la tentación, sino que también nos provee los recursos mentales y espirituales para superarla. ¿Por qué actúa Dios de esta manera? Porque conoce nuestras debilidades, pero también reconoce nuestro potencial al estar en su fuerza. Al otorgarnos pensamientos de resistencia, nos equipa para ganar las batallas espirituales y vivir de una forma que lo glorifique. Jamás permitirá que enfrentemos tentaciones mayores a las que podamos resistir con su amor y ayuda, y siempre nos brindará una salida, una oportunidad de elegir el camino correcto. Para poner en práctica esta fortaleza mental, el primer paso es reconocer que la tentación no significa un fracaso, sino una parte natural del caminar cristiano. Cuando surgen pensamientos o situaciones tentadoras, ora de inmediato, pidiendo a Dios que renueve tu mente y te fortalezca. Utiliza la palabra de Dios como arma contra la tentación, meditando en versículos que refuercen su fidelidad y su capacidad para librarnos del mal. Piensa en Jesús
en el desierto, enfrentando la tentación después de 40 días de ayuno. No cedió, porque confiaba plenamente en el Padre y utilizó las Escrituras como respuesta a cada ataque del enemigo. Esta historia nos enseña que resistir la tentación es posible cuando dependemos de Dios y dejamos que su palabra guíe nuestros pensamientos y acciones. En la vida diaria, estos pensamientos de resistencia pueden manifestarse como recordatorios de nuestra identidad en Cristo. Por ejemplo, al enfrentarte a una situación que podría desviarte, podrías experimentar un pensamiento claro que te diga: esto no es para ti, o elige el camino correcto. Estos pensamientos no son simples coincidencias, sino el Espíritu Santo actuando en tu mente para ayudarte a mantenerte firme. Superar la tentación es como fortalecer un músculo espiritual. Cuanto más resistimos con la ayuda de Dios, más fuertes nos volvemos. Cada victoria nos enseña que no estamos solos en esta lucha y que Dios siempre nos da la fuerza necesaria para seguir adelante. A medida que reconocemos las señales de Dios en nuestras vidas, es evidente que incluso en los momentos difíciles, Él los utiliza para moldearnos y acercarnos a Él. La tentación puede parecer un obstáculo, pero con la fortaleza mental que Dios nos otorga, se convierte en una oportunidad para crecer y glorificar su nombre. Señal 21. Dar direcciones claras. ¿Alguna vez te has encontrado en un momento de incertidumbre, sin saber qué camino tomar, y de repente has sentido una claridad inesperada, como si una voz suave en tu mente te guiara en la dirección correcta? Esta es una de las maravillosas formas en que Dios nos habla, ofreciéndonos pensamientos claros que nos orientan hacia el camino adecuado en medio de la duda. En Isaías 30:21, la palabra de Dios nos promete: tus oídos oirán una palabra detrás de ti que diga: este es el camino, anda por él. Este versículo nos muestra que Dios no solo está presente en nuestros caminos, sino que también nos guía con claridad cuando estamos dispuestos a escuchar su voz. Dios nos ofrece direcciones precisas porque entiende nuestras limitaciones humanas. Sabe que, sin su orientación, podemos fácilmente desviarnos hacia decisiones erróneas. Cuando buscamos su ayuda, Él nos habla a través de pensamientos específicos y convincentes que están alineados con su voluntad. Estas instrucciones nos brindan no solo claridad, sino también paz, incluso cuando el camino que tenemos por delante parece desafiante. Detectar estas señales requiere una profunda sensibilidad espiritual. Es fundamental acercarse a Dios a través de la oración antes de tomar decisiones trascendentales. Al presentar nuestras inquietudes ante Él, debemos estar atentos a los pensamientos que surjan en respuesta, especialmente aquellos que nos transmiten una sensación de convicción y que se alinean con los principios bíblicos. La narrativa de Abraham nos proporciona un ejemplo claro de esta señal. Dios le dio instrucciones precisas. Debía abandonar su tierra natal y dirigirse a un lugar que Él le indicaría, aunque no sabía exactamente a dónde iba. Abraham obedeció, y su fe en las indicaciones divinas resultó en un viaje que transformó la historia. Esta historia nos enseña que, aunque no podamos ver el destino final, podemos confiar en que cuando Dios nos guía, nos lleva al lugar más adecuado. En nuestra vida cotidiana, la dirección de Dios puede manifestarse en pensamientos claros durante la oración o en momentos inesperados. Tal vez estés atravesando dificultades en una relación profesional o enfrentando una decisión espiritual, y en esos momentos surge un pensamiento específico acompañado de una paz interior que te guía hacia la elección correcta. Estas guías no provienen de la ansiedad, sino de la serenidad que solo el Espíritu Santo puede otorgar. Dios actúa como un pastor que cuida de sus ovejas, asegurándose de que no se desvíen
hacia caminos peligrosos. Sus instrucciones claras nos protegen, nos orientan y nos ayudan a vivir de acuerdo con su propósito. A medida que exploramos más señales de Dios, comprendemos que su dirección siempre busca nuestro bienestar, incluso cuando el camino parece desafiante. Su voz actúa como un faro que ilumina nuestros pasos, asegurando que al seguirla nos encontramos en el camino correcto. Dios nunca deja de hablarnos, y sus indicaciones son un recordatorio constante de su amor y cuidado por nosotros. Señal 22. A través de una visión más amplia de los problemas, todos enfrentamos desafíos que a primera vista parecen insuperables. Hay momentos en los que nos cuestionamos: ¿por qué esto me está sucediendo? Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando Dios nos invita a ver las dificultades desde una perspectiva más amplia, revelándonos que incluso en medio de los retos, Él está obrando para nuestro bien y su propósito. En Romanos 8:28, la palabra de Dios nos asegura: y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de aquellos que lo aman. Este versículo nos recuerda que, aunque no comprendamos lo que está ocurriendo, Dios tiene un plan. Nos otorga la sabiduría y la perspectiva necesarias para ver los problemas no como barreras permanentes, sino como oportunidades de crecimiento y revelación de su propósito. ¿Por qué Dios nos ofrece esta visión ampliada? Porque nuestros ojos humanos son limitados y a menudo nos enfocamos únicamente en el dolor o la incomodidad inmediata. Sin embargo, Dios ve más allá. Nos ayuda a entender que cada dificultad puede ser una herramienta para moldearnos, fortalecernos y acercarnos a Él. Esta visión más amplia comienza con la confianza. Cuando nos enfrentamos a una situación desafiante, debemos acudir a Dios en oración y pedirle que nos revele su perspectiva. Es importante recordar que Dios no siempre elimina los problemas de manera inmediata, pero sí transforma nuestra comprensión, permitiéndonos ver cómo esa situación forma parte de un panorama más grande. Considera la historia de José en Egipto. José, quien fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, fácilmente podría haber sucumbido a la amargura. No obstante, él mantuvo su fe en Dios y al final de su difícil travesía les expresó a sus hermanos: ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios lo intentó para bien. Génesis 50:20. Este relato nos recuerda que Dios puede transformar incluso los momentos más oscuros en oportunidades para lograr grandes cosas. En nuestra vida cotidiana, esta perspectiva más amplia se refleja cuando dejamos de preguntar ¿por qué? Y comenzamos a preguntarnos ¿para qué? De este modo, permitimos que Dios nos enseñe cómo cada desafío puede contribuir a nuestro crecimiento espiritual o al bienestar de los demás. Este cambio en nuestra forma de ver las cosas trae consigo paz y nos fortalece para enfrentar las dificultades con mayor confianza y esperanza. Dios nos invita a mirar los problemas como piezas de un rompecabezas más grande, del cual Él ya conoce la imagen completa, aunque nosotros no comprendamos cómo está obrando para nuestro bien. A medida que seguimos descubriendo las maneras en que Dios se comunica con nosotros, nos damos cuenta de que incluso los retos son usados por Él para enseñarnos, formarnos y mostrar su presencia. Esta visión ampliada es un regalo que nos confirma que Él está con nosotros en todo momento, guiándonos hacia algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Una señal de esta guía se puede encontrar en las respuestas que recibimos a través de la oración. ¿Alguna vez has orado con fervor, buscando dirección o consuelo, y has sentido una respuesta tan clara que sabías que provenía de Dios? Esta es una de las manifestaciones más profundas de su amor. El saber que Él nos escucha y nos responde, trayendo claridad y comprensión a nuestro corazón. En Jeremías 33, Dios nos hace una promesa poderosa: llámame y yo te responderé,
y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta declaración es una invitación a acercarnos Él en oración, que es mucho más que una lista de peticiones. Es una conversación con nuestro Padre. Al orar, nos conectamos con el corazón de Dios, alineando nuestros pensamientos con los suyos. Las respuestas de Dios en la oración requieren paciencia y sensibilidad. No siempre llegan en el momento o de la manera que esperamos. A veces, Dios responde afirmativamente. Otras veces, nos dice que no. Y en muchas ocasiones, nos pide que esperemos. No obstante, cada respuesta, incluso el silencio, puede ser una invitación a confiar en que Él está obrando, aunque no podamos verlo. Un ejemplo de esto es la historia de Ana, la madre de Samuel. Ella oró con todo su ser, pidiendo a Dios un hijo. Durante años enfrentó el silencio y la duda, pero no dejó de orar. Finalmente, cuando llegó la respuesta, Ana no solo recibió la bendición de un hijo, sino que también vio cómo Dios utilizó su vida para impactar a toda una nación. En nuestra vida diaria, las respuestas de Dios a nuestras oraciones pueden manifestarse como momentos de claridad inesperada o soluciones a problemas que parecían imposibles. Por ejemplo, puedes estar buscando dirección para tomar una decisión importante y después de orar, experimentar una profunda convicción sobre lo que debes hacer. O, en medio del dolor, puedes sentir una paz inexplicable que solo Dios puede brindar. Dios es fiel y nunca deja de responder cuando lo invocamos. Sus respuestas actúan como luces en nuestro camino, disipando las sombras de la duda y guiándonos con seguridad. La oración no es solo un acto de hablar, sino también de escuchar y confiar en que nuestro Padre está atento a cada detalle de nuestras vidas. Al seguir explorando las señales de Dios, llegamos a la conclusión de que la oración constituye uno de los medios más cercanos y transformadores para establecer comunicación con Él. Cada respuesta que recibimos es una manifestación de su amor, un recordatorio de que nunca estamos solos, ya que el Creador del cielo y la tierra inclina su oído para escucharnos y responder, derramando su amor sobre nosotros. Hay ocasiones en las que, incluso sin necesidad de palabras, sentimos una profunda certeza de ser amados de una manera incondicional y difícil de explicar. Este sentimiento de amor desbordante es una de las formas más evidentes en las que Dios se comunica con nosotros, tocando nuestras mentes y corazones, para recordarnos su presencia y su cuidado sin fin. La Biblia, en Romanos 5:5, nos dice que esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Este versículo nos enseña que el amor de Dios no es solo algo que comprendemos intelectualmente, sino algo que vivimos profundamente, como una voz suave que nos rodea y nos transforma. Dios utiliza este amor para recordarnos quiénes somos en Cristo, hijos e hijas valiosos, creados con un propósito divino. A través de este amor, Él disipa nuestras dudas, sana nuestras heridas emocionales y nos da la fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. Este amor nos envuelve como un abrazo celestial, dándonos consuelo y esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Experimentar este amor requiere de una sensibilidad y apertura espiritual. En ocasiones, este amor se manifiesta durante momentos de oración profunda, en la lectura de su palabra o incluso en situaciones cotidianas inesperadas, como un gesto amable de alguien o una palabra que llega directamente al corazón. Recordemos la parábola del hijo pródigo, quien, después de malgastar todo y sentirse indigno, fue recibido con los brazos abiertos por su padre. Esta parábola es una representación poderosa del amor incondicional de Dios,
Él nos ama no por nuestra perfección, sino porque somos suyos. Este amor es restaurador, incondicional y capaz de hacernos recordar nuestro verdadero valor. En nuestra vida cotidiana, este amor puede presentarse de formas sutiles, pero transformadoras. Tal vez estés pasando por un momento de soledad o duda y un recordatorio inesperado de algo bueno que Dios ha hecho en tu vida te brinde consuelo y esperanza. O tal vez, al contemplar una puesta de sol o escuchar una melodía que toca tu alma, sientas una profunda gratitud y la certeza de que Dios está contigo. Este amor es una fuente inagotable de esperanza que nunca nos decepciona. Nos recuerda que, incluso en medio de las dificultades, Dios está a nuestro lado, hablándonos al corazón y sosteniéndonos con su gracia. Al reconocer las señales de Dios, nos damos cuenta de que su amor desbordante es el más grande de todos. Él nos habla a través de la convicción del Espíritu Santo. ¿Alguna vez te has encontrado reflexionando sobre una actitud o decisión, sintiendo en lo más profundo de tu corazón que algo necesita ser corregido o ajustado? Esa es la obra del Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, justicia y juicio. Él actúa en nosotros no para condenarnos, sino para guiarnos de nuevo hacia el camino de Dios, brindándonos una oportunidad para el arrepentimiento y la renovación. En Juan 16, Jesús explica el papel del Espíritu Santo diciendo: «Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio». Este pasaje subraya la misión del Espíritu en nuestras vidas: corregirnos con amor, aclarar lo que es correcto y prepararnos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Dios utiliza la convicción del Espíritu Santo porque nos ama profundamente y desea que vivamos con plena libertad espiritual. Cuando nos apartamos de su voluntad, Él nos advierte con firmeza, pero también con compasión, para que podamos reconocer nuestros errores y buscar su perdón. La corrección que Él ofrece no es un castigo, sino una invitación a escuchar la voz del Espíritu. Este proceso comienza con una disposición humilde para escuchar y obedecer. Si sientes que algo en tu vida no está en armonía, ora para obtener claridad y sabiduría. Además, busca guía en la palabra de Dios para corregir aquello que necesita ser ajustado. La historia de Pedro, quien negó a Jesús, es un ejemplo claro de esta convicción. Cuando Pedro se dio cuenta de su error, lloró amargamente, pero no se quedó atrapado en la culpa. Se arrepintió y fue restaurado por Jesús, convirtiéndose en uno de los mayores líderes de la iglesia. Al igual que Pedro, todos tenemos la oportunidad de escuchar la voz del Espíritu y permitir que transforme nuestras vidas. En nuestra vida cotidiana, el Espíritu Santo puede hablarnos a través de una sensación de incomodidad en nuestro corazón, esa percepción de que algo no está bien, ya sea una palabra, una actitud o incluso un comportamiento que necesita ser ajustado. Escuchar y responder a esa convicción es un acto de fe y misión, que nos trae paz y reconciliación con Dios. Al reflexionar sobre cómo Dios nos habla, nos damos cuenta de que la convicción del Espíritu Santo es una de las señales más preciosas de su amor. Él corrige nuestros caminos, no para avergonzarnos, sino para restaurarnos y acercarnos más a Él. Ahora, con los corazones abiertos y sensibles a la voz de Dios, es el momento de volvernos a Él en oración. Es el tiempo de entregarle nuestras fallas, agradecerle por su amoroso cuidado y pedirle fortaleza para vivir conforme a su voluntad. Oremos juntos y permitamos que el Espíritu Santo continúe moldeándonos, guiándonos por la verdad y la gracia. Reflexionando sobre las señales de Dios y su constante presencia en nuestras vidas, llegamos a un momento de rendición y reconexión. ¿Qué pesa en tu corazón hoy? ¿Qué sueños, temores o preocupaciones
necesitas poner en las manos de Dios. Él nos invita a descansar en Él, incluso en los momentos más difíciles, y nos promete estar con nosotros en cada paso del camino. Su palabra nos consuela con la promesa de Jesús, en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta invitación amorosa nos recuerda que no estamos solos para cargar nuestras cargas. Dios siempre está dispuesto a escucharnos, a darnos fuerza y a guiarnos con su paz y gracia. Ahora tómate un momento para abrir tu corazón ante el Señor. Este es un tiempo de entrega completa, donde podemos depositar nuestros temores, ansiedades y desafíos a los pies de Cristo. Confiando en que Él está obrando todo para nuestro bien, oremos juntos, dejando que su presencia llene nuestras vidas de esperanza, amor y renovación espiritual. Si sientes en tu corazón el deseo de compartir una petición especial o una palabra de fe, siéntete libre de hacerlo. Estamos juntos en este camino, confiando en que Dios cuida de nosotros y de todo lo que nos rodea. Amoroso y soberano. Padre, venimos ante ti con gratitud en nuestros corazones, reconociendo que tu presencia es todo lo que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida. Tu palabra nos enseña que eres un Dios de amor, gracia y misericordia, siempre dispuesto a escuchar y responder a los clamores de tus hijos. Tal como dice el Salmo 46:10, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, que podamos descansar en esta verdad y confiar plenamente en ti. Señor, te damos gracias por cada enseñanza compartida hoy. Te agradecemos por recordarnos las diversas formas en que nos hablas, guiándonos, corrigiéndonos y mostrándonos tu amor incondicional. Agradecemos tu fidelidad, que permanece constante, incluso cuando fallamos. Gracias por abrir nuestros corazones y mentes para entender mejor quién eres y cuál es tu voluntad para nuestras vidas. En este momento, clamamos por fortaleza y sabiduría. Ayúdanos, Padre, a vivir según tus enseñanzas, a caminar en obediencia y a buscar tu guía en todas nuestras decisiones. Danos el valor para enfrentar las tentaciones, serenidad para afrontar las dificultades y fe para mirar más allá de nuestras circunstancias. Que seamos luz en un mundo que tanto necesita esperanza y amor. Presentamos ante ti, Señor, las peticiones sinceras de cada persona que ora con nosotros en este momento. Para aquellos que están cansados y agobiados, pedimos que encuentren descanso en tu presencia. Para las familias que atraviesan conflictos, pedimos tu provisión y sanación, confiando en que tú eres el Dios Todopoderoso. En este momento, Señor, invitamos a cada persona a colocar en silencio sus preocupaciones, sueños y desafíos en tus manos. Sabemos que conoces cada detalle de nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en ti, incluso cuando no comprendemos tus caminos, que seamos instrumentos de tu paz y amor, llevando tu luz a donde quiera que vayamos. Finalmente, Señor, pedimos que tu paz, que supera todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Fortalécenos cada día para vivir con fe, esperanza y amor. Gracias por tu constante presencia y por recordarnos que nunca estamos solos. Oramos con humildad y gratitud en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Si esta oración tocó tu corazón, siéntete libre de comentar amén y compartir con nosotros una petición especial. Juntos somos una cadena de fe, confiando en que Dios está escuchando y actuando en nuestras vidas. A lo largo de este mensaje, reflexionamos sobre las diversas maneras en que Dios nos habla. Cada señal que hemos explorado es un testimonio de su amor y cuidado. Antes de despedirnos, quiero animarte a reflexionar sobre cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu día a día. ¿Qué área de tu vida
puedes entregar a Dios hoy para vivir más alineado con su propósito. Recuerda, no estamos solos. Su paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos acompaña siempre. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos mensajes. Comparte este video con alguien que necesite esperanza y ánimo hoy. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga grandemente y te llene de su amor y paz. Hasta pronto.